Hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Management Talks. Buenas tardes, agradecida por la invitación al director Dan Viñolopo Alemán de Management Talk, Perú, y como también a los escuchas, y esperemos que podamos conversar acerca de este tema interesante, autoconocimiento holístico. Perfecto, sí, justo el tema suena que va a tenernos un podcast muy interesante y para ello quisiéramos iniciar con el tema de conceptos, de definiciones. Y la pregunta es, ¿cómo defines el autoconocimiento holístico y por qué es clave para desbloquear nuestro potencial? Sí, y realmente en la bibliografía psicológica, en las ciencias sociales, realmente hay diferentes definiciones eh, que se han hecho hasta cotidianas, pero hasta confunden a muchos por las informaciones que se dan. Y es tan sencilla realmente y no hay que teorizarla tanto. Sí, el autoconocimiento, como su nombre lo dice, ¿verdad? Parte de esa autorreflexión, de ese, en principio, de conocerse, de las personas, del individuo, para llegar a ser persona, tiene que pasar por ciertos procesos que no es fácil de cantar y llegar a ese proceso de identidad, de lograr ese yo identitario, que, que a veces se ha comercializado tanto en las películas, se ha hecho tantos dramas en el mundo literario, y si partiéramos de algo tan elemental que, que en unas charlas que tuve, ¿verdad? Hablaba del derecho humano, así como nos alfabetizan a leer y a escribir para funcionar en sociedad, ¿por qué se nos ha negado prácticamente a conocerse? ¿Cómo llegamos a ser persona? ¿Por qué llego a ser de esta forma? ¿Por qué reacciono de X y forma? Entonces, actuamos al pin marín, al ensayo y error. Y en ese proceso de búsqueda se pasa la vida y no se logra inclusive conocer esas potencialidades. ¿Eh? No estoy hablando de ese yo o de esos yo que nos habitan. Apenas es conocer no la corporalidad siquiera ni el organismo, ¿no? Sino ese mundo emocional de los sentimientos, ese mundo que nos habita cada uno de nosotros y que quizás sea eso un baluarte que no se ha explorado totalmente y que sea el iceberg en este detonante de violencia terrible que existe en la humanidad. Parto de un ideal, no romántico, es de un ideal que podemos lograr, ¿sí? Y por eso vamos a la psicología, las ciencias sociales, la educación y todas estas formas de podcast, porque marcan la esperanza en la humanidad. Es que no podemos ceder ahora más que nunca ante las hecatombes que se están suscitando. Entonces, el autoconocimiento está íntimamente relacionado con nuestra identidad, con nuestro conocimiento del potencial que nos habita y de lo que somos capaces, no solamente a nivel de estrés, no solamente a nivel de traumas, no, sino qué bonito sería, ¿verdad? Seríamos otra sociedad si nos conociéramos y un niño pequeñito supiera conocer cómo está conformada
su autoestima, cómo está conformada su emoción y cómo puede darle nombre para autogestionarse. Estaríamos hablando de otra sociedad. Interesante. Rosa, ¿cuáles son esos primeros pasos que tú recomiendas para que una persona empiece este proceso de autoconocimiento, especialmente si nunca lo ha realizado? ¿Sí? Existe, no por denigrar, porque no me gusta utilizar adjetivos denigrantes, ¿eh? Pero existe demasiado material que en vez de informar, desinforma. Y hablaba eso mucho en Venezuela, cuando estaba yo dando clases, cuando estuvimos en talleres, y en fin, tantos grupos, que es tan sencillo, sencillo y difícil a la vez, porque como no vemos, es que es el asunto, es eso, ¿verdad? Que el ser humano no ve la psique, así como no vemos el aire tampoco, pero sabemos que existe el aire, ¿verdad? Pero no vemos el alma. No estoy cayendo en temas filosóficos porque tampoco es la idea. Algo tan elemental, la psique, el alma, el aliento, la emocionalidad, ok, el sentimiento. Esa base nos sustenta y ese mundo, como es invisible, no se ve, pero sentimos los efectos ante las reacciones terribles y desastrosas que hemos visto en la construcción de las familias, porque es muy fácil dar diagnósticos, familias tóxicas, familias X y Z, pero ¿qué sucede? Vivimos en una sociedad, no es ahora, de los años 60, mejor dicho, mi papá me contaba de la época de, de la Segunda Guerra Mundial, los abuelos hablaban, ellos decían, qué bonito que estamos viviendo en esta época de la democracia, pero cuando estaba chiquilla, uno decía, qué terrible que uno está viviendo, porque lo que sucede es que la vida es muy corta y la memoria es tan frágil. Entonces, si no sustentamos, y ahí va la cuestión los patrones, ¿verdad? Esos marcan los patrones desde de la primera socialización. Y eso va en útero, y eso va en casa, eso va desde moldear en forma disciplinada, porque ahí va, porque mucha gente no le gusta que uno hable de disciplina, de habituación. Es que la vida está conformada de hábitos, de rituales, de habituación. ¿Eh? Y estos casos en psicología tenemos que descubrir en la primera infancia esos talentos. Qué terrible es cuando una madre saca del colegio, de la escuela a los niños, porque no se habitúan, porque tienen un potencial de genialidades, son muy inteligentes, y no hay escuelas para desarrollar el talento de niños dotados. No lo hay. Son muy pocos, por lo general lo desechan esos niños, ¿verdad? Niños que a los 4 o 5 años leen. Entonces, niños que entonces lo catalogan de niños con problemas, hiperactividad y atención. Es que es muy fácil catalogarlos así, pero ¿qué sucede? Cuando estamos hablando nosotros de la integración, de conocer ese potencial, la madre, el padre, los abuelos, la familia, están totalmente coordinados, interactuando con valores, modelajes de conducta, el cual ahorita en la sociedad cada vez tenemos menos. Tenemos, por supuesto, si no, no estaríamos existiendo. Pero se reducen. Entonces, el autoconocimiento en su primera etapa está conformada por mi autoconcepto que yo me voy a formar. Si un niño, una niña, crece en ambientes desarraigados, donde no hay patrones,
de valor humano, hay discriminación y favoritismo solamente al varón y no a la niña, entonces se separa. Y entonces se genera un autoconocimiento de mayor valía a un sexo. Ahí viene la cuestión terrible que vivimos ahora. Eso no es de ahorita. Desde los años 60, o sea, ha existido revoluciones sociales. Creo que desde la revolución del Mayo francés hasta ahora, no ha existido algo que haya revolucionado las sociedades. Y lo digo esto porque ha habido y existen repeticiones y más bien una cierta involución, porque uno se apropia de conceptos. Entonces, autoconceptos que yo me formo en comparación con lo que me da la tecnología. Qué terrible cuando un niño no tiene una autoimagen conformada, una autoimagen real, se va a conformar un ideal basada en los medios. ¿Ve? Entonces, ese autoconocimiento viene a estar distorsionado. Y por eso que yo estoy muy de acuerdo que ahorita estén regulando los medios la cuestión de los celulares, las escuelas ya empezaron. ¿Ve? No es tarde, algo es algo, digo, ¿no? Pero ya se está comenzando, porque se ha visto que la conformación de la fragilidad del pensamiento es algo que no se ve. Tú sientes un dolor de cabeza, te hacen una resonancia magnética, te ven un tumor y te tratan, ok, ¿verdad? Pero no te ven allí el amígdala, no te ven allí el tálamo, donde está la emocionalidad, no ven nada de eso, no se ve eso. Allá habrá la tecnología que vea eso, porque también veamos, ¿verdad? Todo va evolucionando poco a poco y entonces no se ve, nosotros vemos los efectos de reacciones impulsivas y mucho se dice, somos países colonizados, tenemos que reconocer eso. Venimos con una carga de violencia histórica, de violaciones históricas, traumas, y eso no se trata. Está allí latente que en algún momento explota. Explota cuando se da un hogar donde hay niños que desarrollan, o adolescentes que desarrollan violencia intempestivas, ¿ve? Porque no ha recibido en el hogar, ¿verdad? En el hogar, las primeras conformaciones, porque no se ha valorado esa construcción. Porque ¿qué sucede con el autoconocimiento? Es una energía que va de proceso de gotita en gotita. Y es tan frágil que si uno señala y juzga a un niño chiquito de 3, 4 años que está en la edad de la curiosidad y de repente él sin querer, por verse bonito, un niño imita a la mamá y se puso una peluca, se pintó y entonces lo catalogan que es raro y lo llevan, que está desarrollando una conducta no acorde a su sexo, porque eso despierta, ¿verdad? Y entonces ya comienza a ser señalado. Y qué terrible cuando sucede eso. ¿Ve? Entonces, hay cuestiones que uno tiene que evaluar en el hogar como primer núcleo. Parto de que a un niño de primaria, ni siquiera hasta los 14, 15 años, o sea, soy exagerada, pero a los 18 años se debería entregar un celular, es un arma a los niños, o 15 años, pero no se puede entregar estos elementos que no son, porque como le digo, ¿verdad? El autoconocimiento se va formando de variables en procesos que va creciendo y eso está ligado con la autoestima, porque no es lo mismo el autoconocimiento de crearme como primer elemento mi imagen, ¿qué soy? ¿Cómo me estoy conformando?
¿Cómo me veo? En la pantalla, en el espejo. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me voy estructurando? Ah, pero si la madre dice que ese niño es raro, o los abuelos dicen, o en la escuela dicen ese niño es violento, es un ogro, y en la casa dicen, ay, no, se parece al papá, porque se ha normalizado la violencia. ¿Ves? Entonces, al normalizar todos esos factores, estamos creando seres con violencia naturalizada, agresión naturalizada. Varones que no se comportan machotes, la mujer dice, ay, ese hombre sí es raro. ¿Sí? Hay mujeres que inclusive no prefieren a tipos que las traten en forma delicada, femenina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en su conformación de su autoestima, en su fase de autoconocimiento, se han generado estructuras de agresiones y se han naturalizado las agresiones. Y eso pues, por eso es que cuando vamos a una película o vemos una película, mientras haya más agresividad, más violencia, decimos la película está muy buena. Si no vemos sangrero, ¿verdad? Presiones, agresiones, decimos que está mal. Cuando entonces vamos a una charla de reflexión, de proceso, no quieren reflexionar, porque estamos acostumbradas a visualizar sin procesar, porque una cosa es visualizar y estar a golpe de imagen sin procesar la mente. Entonces, en el autoconocimiento eso no se exige. Y eso sucede cuando hacemos experimentos con libros. Vamos a leer un libro. Ay, me cansa, me da sueño. Claro, las primeras semanas, el primer mes, cansa, da sueño, porque no, la cuestión de la disciplina cerebral, ¿ves? Porque el cerebro está moldeado para estructuras de recibir refuerzos rápidos. Por eso que es tan terrible que niñas de 13, 11 años que se están formando con las imágenes aceptadas de la televisión o de celulares, de like, de bellezas. Por eso que hay muchas ideas de no aceptación. Porque, ¿qué sucede con esto? Una cosa sería, uno dice, ay, el autoconcepto, el conocimiento, eso pasa. No pasa porque vamos a llegar a una etapa que es la crisis de la adolescencia y ahí se va a dar, es tan maravilloso el cuerpo, el organismo y la psique, la mente, que te da la facilidad de reestructurarte, de reinventarte en la adolescencia, de crear tu automemorias, tu autohistoria. Es tan maravilloso y eso no se enseñan. ¿Ah? No nos enseñan en las escuelas, no nos alfabetizan, porque es muy fácil, como le decía, ¿no? Dar diagnósticos, separar, dar psicoterapias con medicinas, aunadas con los psiquiatras y aupar los mercados, porque eso forma parte de un mercado también. No hay que olvidar en qué sociedad vivimos y de qué sociedad somos, ¿verdad? Entonces, eso sería como primer formación del autoconocimiento y por qué es importante. Correcto. Interesante, Rosa, el panorama general que nos has brindado. Quisiera preguntarte sobre un término que habías mencionado que en lo referente a la educación psicoemocional, ¿cómo impacta este analfabetismo emocional en nuestras vidas y en nuestras decisiones diarias? Uy, magnífico, muchas gracias por hacerme esta pregunta, porque es la pregunta de los soles, de los reales, pues. Ajá. Si no es que haya una receta, pero sí hay libros. Y uno de esos libros es la inteligencia emocional. Que no es casual ahora que después de la pandemia se ha puesto de moda, pero se puso de moda
porque ante el borderline es decir, llegar al tope, nos vamos a morir en pandemia, todo el mundo acosado y metido en la cueva, en la cueva de la casa, donde había que sobrevivir, existir. Entonces, al verse en ese corazón al cuello, nos dimos cuenta que leer, que conversar con la familia, con los vecinos, y nos dimos cuenta que no somos únicos. Qué maravilla de la pandemia, qué maravilloso, que nos dimos cuenta que no somos únicos, que vivimos en grupo, que nos necesitamos. Por eso que abogo por la educación de la inteligencia emocional, porque ambos van ligaditos, ¿no? No hay una emoción pura que no haya pasado por el intelecto, por la cognición, porque es focalizada en una milésima de segundo, aunque la persona diga, yo no me di cuenta por qué actúa así. Ok, la labor del terapeuta es llevar en esa arqueología de la conducta al punto de inicio donde, qué detonante hizo que reaccionara así. Y bien, el aprendizaje de este maravilloso experimento, que para mí maravilloso experimento fue la pandemia, un laboratorio en casa, ¿no? Donde muchos salieron escritores, muchos salieron artistas, muchos se unieron más con la familia, muchos más se apapacharon más de corazón, otros que eran años de matrimonio se separaron también, hubo de todo, ¿verdad? Pero hubo algo hermoso, que los niños y las niñas, que son productos de todo ese experimento social, el más grande experimento que no se ha estudiado todavía, pero de los cuales sacamos modelos, pues, conductas en clínica, sobre todo vemos eso, ¿verdad? Que la palabra, el verbalizar, qué hermoso utilizar el verbo, pero el verbalizar para agradecer, el verbalizar para algo tan hermoso que no caigo en la cuestión romántica, pues no soy nada romántica, pese a que yo escribo poesía, cuentos, ¿no? Hablo de la incondicionalidad del amor. El amor no puede estar condicionado, no. Mucho se habla de la psicología positivista, el yo lo puede todo, que yo soy Superman, soy supermujer, la psicología. No, es el grupo social, usted, yo, la comunidad, en los grupos humanos, que hacemos posible a través de los medios de comunicación de llegar a esta maravillosa escucha, ¿no? Donde vamos intercambiando y vemos que con la palabra, con el amor a la humanidad, con esa incondicionalidad. ¿Cuál es el amor que no tiene comparación? Y todas las religiones del mundo, no solamente la católica, las orientales, las islámicas, hablan de un amor único, el amor incondicional de la madre, ¿verdad? Es ese amor. Y a través de esa incondicionalidad, de esa compasión que se debería tener, y yo me vuelco al amor al ser humano, no por lo que te da, sino por lo que tú puedas hacer. Muchas veces no es que te paguen la consulta, no es que te den lo material. Eso ayer yo lo viví en carne propia, con dos señoras de 75, 80 años. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Abandonadas totalmente de hijas y hijos que uno dice, qué hermoso, y a los hijos no nos necesitan. Exacto, no nos necesitan porque ya lo criamos y todo. Pero ¿qué sucede? Abandonadas en el sentido que no está ese afecto. No está el afecto, ok, por la cuestión de la tecnología, el abrazo virtual y todo eso. Pero aprovechemos que ahora no estoy desatando todavía pandemias, no quiero augurar nada, pero en estos momentos que estamos todavía en vivo y podemos visitarnos, que se desarrolle ese amor y digamos la palabra mágica
les amo, agradezco de amanecer hoy día más en la mañana, no todos los días son iguales. ¿Ah? Qué hermoso es que una señora de 75, 80 años, que te den lecciones de vida ante el amor. Mujeres que están enamoradas de la vida, y enamoradas como niñas. Uno dice, pero qué maravilla. Uno dice que el amor es único, ¿no? O el amor cambia, 13, 14, 15, a los 20, 25 años, pero que las personas te digan, me he enamorado como una niña de 15 años en este sitio de retiro. Y no estoy hablando de ese amor que va a convivir, no, de ese amor de la juventud, no, sino de un amor incondicional, de saber que la persona existe y está viva y le va bien. O sea, otro tipo de amores que yo realmente no lo conozco. Y entonces me llena muchísimo, que me da las fuerzas divinas de uno abrazar, ¿verdad? De que otros seres te den esa oportunidad de conocer la mente tan maravillosa que está abierta al amor. Entonces, grandes eran nuestros antepasados, grandes eran los griegos, ¿verdad? Al hablar de eso, de hacer las cosas con amor. Y creo yo mucho en esa incondicionalidad del afecto y ese analfabetismo emocional. Parto de un concepto: no se puede guardar más el reconcomio, los odios. Vivimos en una sociedad de odio, donde familias que no se hablan, hermanos que se pelean, ¿ah? Y tienen que morir la mamá o el papá para poder hablarse, o familias que se encuentran solamente en entierros. Qué terrible, ¿verdad? Y entonces, eso no son películas, eso lo estamos viviendo. Entonces, todo porque no hablamos, todo porque no utilizamos, no, porque yo me rebajo, mi imagen se rebaja ante esta persona que va a decir de mí. No, yo no puedo demostrar mi debilidad porque mi imagen es de esta forma. Entonces, eso lo ha generado esta sociedad y una psicología positivista donde se dice que el yo puede resolver. No, no necesitamos todas y todos. Necesitamos el mundo visible, orgánico, toda la naturaleza que está riendo Ecuador. Imagínense ustedes, está riendo Ecuador, los bosques, está riendo la Amazonía, está ardiendo el agua. O sea, estamos siendo rodeados de fuego. Entonces, no hablamos de apocalipsis, ¿no? Pero tenemos que prepararnos, y ahí vamos con la psicología del autoconocimiento. La resiliencia. ¿Cuándo nos han enseñado que la resiliencia por una parte de nuestra vida? No, porque llorar es feo. Los hombres no lloran, son las mujeres débiles las que lloran. No. Todos somos seres de sentimientos. Y una cosa es destruir y otra cosa es tú darle el nombre a tu rabia. Ese momento que estás viviendo tu rabia, dilo, dale concepto y señala a la persona. Dile a esa persona, no lo digas fuera, sino no lo guardes. No se guarda hasta que explote. Eso pasa con la sociedad que vivimos. Aguante y aguante y aguanta hasta que explota. No. Es decirlo de cómo ahí entra la psicología, decirlo de la mejor forma. ¿Ven? Ese alfabetizarse no es incendiar la pradera, es decirlo de buena forma. Tenemos la comunicación, tenemos la gratitud, tenemos los sentimientos, la emoción. Eso nos distingue. No digo de los sentimientos de los animales que está la gata, no digo de eso, ¿no? Sino que hablo de que ellos sienten, nos dan sus energías, sino hablo por la palabra, por la cultura que formamos. Nuestra cultura patriarcal
cada vez más hace aguas. La cultura patriarcal y la matriarcal parental, porque somos seres de madres, padres e hijos parentales, tenemos que retomar esas estructuras, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho con las horas de los cuentos de las abuelas y los abuelos. Y en la época de la pandemia, yo me sumé a un grupo donde era el cuento de las abuelas, a contar, no por en vivo, porque no se podía, y era por teléfono, ¿verdad? Contar cuentos. Entonces, eso nos posibilita el encuentro con la humanidad. Eso nos da esa posibilidad de decirme cara a cara de que no hay barreras, no eres tú más arriba ni yo, ni te miro por encima del hombro. Estamos a la par, niños y niñas. Perfecto, interesante. Rosa,